Que el Señor les bendiga ricamente. Una vez más, que el Señor les bendiga ricamente. Dice la palabra de Dios en un versículo que se encuentra en Hechos 8:1, que en aquellos días se levantó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, a excepción de los apóstoles. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Y te damos gracias eternamente y para siempre, porque tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres nuestro Salvador. He aquí tú has dicho que he aquí mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada conforme yo la envío en el día de hoy. Bendice a cada uno de los que han llegado y prosperas tu palabra en sus corazones. Amén. Fíjense, dice la palabra de Dios en Hechos 8, que vino una gran persecución a la iglesia. ¿Qué problema? Y hay, a veces queremos que todo sea suave y que todo sea bonito, y algunas personas dicen algunos que los oigo hablar, es que andando con Cristo no tenemos problema ninguno. Andar con Cristo no hay problemas. Pero aquí dice que se levantó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cierto? Es cierto. Es cierto. La palabra de Dios dice que estamos llamados con un propósito. Cada uno de nosotros es un evangelista. Cada uno de nosotros es un predicador. Cada uno de nosotros es un ministro de Dios. Cada uno de nosotros es un embajador de Dios. Y un embajador está llamado a dar buenas nuevas de su país que usted representa. Y usted representa a un país, su patria celestial. Su patria celestial. Porque nosotros no somos de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero lo que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. En el mundo estáis, pero vosotros no sois del mundo. Ustedes no son del mundo. Ustedes no pueden actuar como el mundo. Ustedes no pueden comportarse como el mundo. Ustedes son hijos de Dios, y por lo tanto, donde ustedes van, tienen que dar testimonio de que son hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ustedes van, hablan de su papá. Donde yo voy, hablo de mi Padre Celestial. Porque tengo un Padre que es grande, es mi Padre y es su papá. Es mi Padre y es su Padre. Toda dádiva y todo buen don perfecto procede de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni de mudanza. Dios no se muda ni se cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Cuando yo hablo de mi Padre Celestial. Y cuando Jesucristo hablaba hablaba de su Padre Celestial. Me es necesario hacer la obra de mi Padre. Mi Padre trabajo, yo trabajo. ¿Y cómo trabajaba Jesús? Predicando. Predicando la palabra de Dios. Si usted no predica, algo no está bien. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Esa es nuestra razón de existir aquí en este mundo. Trabajamos, en el trabajo hay personas y esas personas necesitan conocer a Cristo. Y la única manera que lo van a conocer es que usted le diga: Cristo te ama.
Ya tiene un problema, usted le dice, Cristo es la solución, Cristo es la respuesta. Usted tiene a sus amigos, no para andar con ellos en el mundo y en las cosas malas. Tiene a sus amigos para decirle, te invito a la iglesia, Cristo puede cambiar tu vida. Muy claro. Pero la iglesia primitiva no lo hizo. Entonces ha habido una gran persecución. ¿Y cuál fue el resultado de la predicación de los que habían sido perseguidos y iban siendo perseguidos? Es que iban predicando a Cristo mientras iban siendo perseguidos. Y sabe que fue tan poderoso el mensaje de la predicación del Evangelio a través de la persecución, que todo el imperio romano se convirtió prácticamente. Fue tan poderoso el mensaje a través de la persecución que nosotros, claro, difícilmente conocemos la persecución, pero fue tan poderoso que en el siglo IV, Constantino declaró la religión cristiana como la religión universal. Porque ya todo el imperio había sido atravesado por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Ya las personas de Roma se habían convertido en su mayoría, desde los plebeyos hasta la máxima jerarquía, desde los más pobres hasta los más grandes. ¿Y cómo se logró? Por la persecución. Por la persecución. Dijo Satanás, no me resulta la persecución. No me resulta. Estos evangélicos están creciendo. No hay manera de detenerlo. Los mataban y se multiplicaban. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces apareció un hombre que se llama Constantino y se nombró a sí mismo pontífice, el primer pontífice de la iglesia. ¡Qué barbaridad! El primer pontífice máximo de la iglesia. Y ese hombre nunca dio testimonio de haberse convertido. Mire, qué astucia Satanás. Nunca dio testimonio siquiera de haberse convertido. Y el resto, de ahí viene el origen de lo que se llama la iglesia católica. El primer, podríamos decir, papa, pontífice máxima autoridad de la iglesia, Constantino. De allí venimos. Viene la iglesia, digamos, católica. ¿Qué problema más serio? Y Constantino, históricamente, no dio prueba de haberse convertido. ¿Qué le parece? ¿Cómo estamos? ¿Y dónde estamos? ¿Qué le parece? Oiga, dice Satanás, no me resulta la persecución, entonces voy a meterme en la iglesia. Entonces Constantino mandó a irse, todo el mundo va a ser cristianos hoy en día. Y todas las sectas, todas las religiones fueron compelidas a hacerse cristianas, y por eso nosotros miramos que hay muchos santos. En Efesio había Diana, que adoraban a Diana de los Efesios. Simplemente cambiaron los nombres, le pusieron Virgen María, a otros le pusieron otro nombre, y de esa manera el cristianismo se pervertió. Ya no había más persecución. Y ahora todos eran cristianos. Ya no había un cristianismo puro, había siempre un remanente, pero no había un cristianismo verdaderamente con un fundamento como el que tenía la iglesia primitiva cuando había sido perseguida. Señor, nosotros estamos llamados para predicar la palabra de Dios y no para comprometer la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, nosotros debemos tener nuestros criterios, nuestra convicción, nuestros principios bien definidos en la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, somos hijos de Dios y como tales debemos comportarnos y como tales debemos vivir la vida cristiana como verdaderos hijos de Dios donde quiera que seamos, y no podemos comprometer la palabra de Dios. El diablo se metió en la iglesia y la iglesia hasta el día de hoy sigue medio. Algunos son cristianos verdaderos y algunos que andan así jugando al evangelio. Y no sé eso, ¿verdad? Entonces, miren la persecución, como producto de la persecución, al imperio romano fue tumbado y Satanás aprovechó la oportunidad, no le convino y prácticamente nació, como se llama, el cristianismo de esa manera, a nivel universal. Ahora, ¿quién era el perseguidor, cómo se llama, de la iglesia primitiva? Vamos a verlos en algunos pasajes. Dice la palabra de Dios, les voy a leer algunos pasajes. En Hechos 26:10 dice el apóstol Pablo: y esto hice en Jerusalén, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos, muchas veces castigándoles en todas las sinagogas. Procuraba obligarles a blasfemar, y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. ¿Quién era el que comenzó la persecución de la iglesia? Un hombre que se conocía como Saulo, que posteriormente tuvo un encuentro personal con Cristo y pasó a llamarse Pablo. El nombre latín de Saulo era Pablo. Él escogió el nombre latín para predicar a los gentiles como Pablo. Pero él perseguía a la iglesia. Él perseguía a la iglesia. Y lo sigue diciendo él en otros pasajes, que se lo voy a leer. En Gálatas 1, 13, 14, él dice: ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era un hombre celoso de la iglesia, del judaísmo, y por esa razón Pablo perseguía a la iglesia. Él creía que estaba haciendo bien y la perseguía y la perseguía. Y eso mismo pasa hoy en día. Allá en Medio Oriente matan a los cristianos. ¿Por qué? Porque los musulmanes piensan que ellos son los que están en lo correcto. En la India matan a los cristianos porque los hindúes piensan que ellos son los que están correctos. En la China matan a los cristianos porque ellos piensan que están en lo correcto. Pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente hay un camino, solamente hay un medio para podernos salvar. Es Jesucristo. Nadie más puede salvarnos, solamente a través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Buda no te puede salvar. Mohammed no te puede salvar. El hinduismo no te puede salvar. Solamente Cristo te puede salvar. Fíjese que pasó en una iglesia algo interesante. El pastor fue lleno del Espíritu Santo y lo tomó el Espíritu Santo con poder. Y llegó, hubo un movimiento del Espíritu Santo en aquel lugar. Y hasta llamaron a la policía. Y vinieron los policías. Y entre ellos vinieron unos musulmanes, vinieron unos hindúes, policías de esa categoría, hindúes policías, musulmanes policías. Y Dios les habló, oiga, y les dice a los policías, al policía hindú, al policía musulmán: ustedes no son salvos. Y más se ensañaron contra el hombre que estaba tomado por la palabra de Dios.
Pero es cierto, no son salvos, porque solamente Cristo salva. Solamente Cristo es el Señor. Nadie puede ir al cielo a menos que sea por el Padre, a través de Jesucristo. Nadie más. Eso, la religión cristiana es una religión exclusiva. Usted no puede predicar un evangelio tolerante conmigo, se molestan en el trabajo. Hay musulmanes, hay hindúes, hay budistas, de todo. Y yo les digo, todos ustedes necesitan ser salvos. Quedan bien dorados. Todos ustedes necesitan un Salvador. Todos ustedes son pecadores. Necesitan reconocer que son pecadores. No. Dicen, nosotros no somos pecadores. Tenemos nuestros dioses, pero esos dioses no los pueden salvar, le digo yo. Solamente hay uno que salva, es Cristo. Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él ha muerto por cada uno de ustedes. Cristo murió y resucitó. Es el único que los puede salvar. Claro que no les gusta. Hasta que crujen los dientes, porque también me quisieran matar. Y yo les digo a algunos de ellos, sí les digo yo, vos me matarías si estuviera en tu país. Como musulmán, vos me matarías si estuviera en tu país, pero aquí no me puede tocar, porque aquí todavía hay jueces que son cristianos, y usted te va a tocar, te echan fuera. Y tiendan porque aquí es libertad. Sí, pero ya están. Yo quisiera matarme, pero no pueden matarme. Me pueden tocar, pero hay que tener valor y decirle la verdad. Y vino uno que era bien osado y me dice, mira, mis papás, mis ancestros eran cristianos, pero yo, me dice, soy musulmán. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees? Bien sencilla la respuesta, le digo yo, bien sencilla, porque ellos estaban en la verdad y tú has decidido seguir la mentira. Puso rojo. Pero mi obligación es predicar a Cristo, aunque me cueste la vida. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios de la persecución. Dice en 1 Timoteo 1:13, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, recibí misericordia, porque siendo ignorante, lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso dijo el apóstol Pablo. Gracias doy a Dios, que me tuvo por digno de ponerme en el ministerio, siendo yo un blasfemo, perseguidor, insolente contra la iglesia de Dios. Mire qué bueno es Dios. Mire qué bueno es Cristo. Mire qué bueno es nuestro Dios, que no le imputó los pecados al apóstol Pablo y lo hizo un ministro. Nosotros también hemos pecado y Él nos ha hecho ministros, embajadores suyos, ministros de Dios. Y donde quiera que vayamos, tenemos que predicar con valentía, con autoridad, con denuedo, y vivir la palabra cristiana en nuestra vida. Verdaderamente somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Los resultados, ¿cómo se llama? De ser perseguidos.
Oiga, en la vida cristiana vamos a tener momentos difíciles. Van a haber momentos de persecución. La palabra de Dios la voy a leer en Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Dichosos, felices, cuando los persigan y digan toda clase de males y calumnias y falsos contra ustedes, mintiendo. Porque nosotros no somos la excepción. Hoy se predica un evangelio que dice: venga Cristo y pare de sufrir. Venga Cristo, pare de sufrir. Venimos a Cristo, pero vamos a ser probados. Vamos a pasar diferentes pruebas. Pero ya dijimos en una ocasión, no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados, tentados, más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que cada uno de nosotros podamos resistir. Y si tenemos que morir, pues morimos juntamente con Él. Gloria a Dios. Que se están acercando los tiempos de la persecución. Se están acercando los tiempos de que hay posibilidad de que la iglesia cristiana vuelva a ser perseguida. ¿Y dónde va a estar usted? ¿Dónde va a estar su convicción? Ya están matando, les voy a decir estadísticamente una vez más, nunca han muerto más cristianos en toda la historia de la humanidad que en este siglo que estamos viviendo y en el que pasó anteriormente, que todos los siglos anteriores. Nunca han muerto más cristianos que en estos últimos siglos que estamos viviendo. La persecución está cerca. Y usted, ¿cuál va a ser su convicción? Porque dice la palabra de Dios que se sembró la semilla y parte de la semilla cayó en pedregales. ¿Y qué significa eso? Le dijeron a Jesús. Bueno, simplemente que cuando la semilla cayó en el corazón de la persona, la recibió, aceptó al Señor con gozo, con alegría. Pero cuando vino la persecución por causa de la palabra, se fueron. Negaron a Jesús, se apartaron, no siguieron el camino. A veces queremos que se nos hable un evangelio diferente, solamente, no, hay un evangelio que también es bíblico. Hay problemas, hay persecución, puede que venga persecución, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque es parte de la vida cristiana. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que podemos recibir de este mensaje? ¿Qué recibimos nosotros a través de la persecución? Las tribulaciones, ¿qué producen en nosotros? Oiga, la única manera de que los cristianos podemos crecer espiritualmente es a través de las pruebas y las persecuciones y las tribulaciones. Si usted quiere crecer espiritualmente, dice que una vez más, que la prueba produce paciencia. Paciencia. ¿Y qué es el paciente? Una persona que tiene una convicción bien profunda con Dios. Una persona que cuando vienen los problemas puede decir: no importa, Dios está en control. Vienen los problemas, no importa, Dios está en control. Paciencia. Vienen los problemas, no importa, Dios está en control. Hay un hombre que se le murió a su esposa. ¿Cómo estás? Estoy bien. Dios está en control. Así correspondió a él. Y había otro que se le murió la esposa, 10 años, y todavía andaba: mi esposa,
10 años todavía. Mi esposa. No, Señor. No es así. El Señor nos da fuerza, fortaleza para seguir adelante. Él es nuestra fortaleza, nuestro gozo, nuestro regocijo. No es posible que alguien se le muera a alguien y pase todavía 10 años y todavía y como que Dios no está allí. Dios está allí. Él cambia nuestro lamento en gozo y hace que todo sea diferente. Fíjense, se murió mi mamá. Está aquí, se murió. Yo pasé una semana triste. ¿De verdad? Triste, porque es la mamá de uno. Triste. Y yo digo, Señor, mira, Señor, ya he estado triste por una semana. Ya es tiempo de que cambie ese lamento en gozo. ¡Ay, Señor! ¡Ay! ¡Y de ahí! Y de repente me vino una paz y un gozo que sobrepasaba todo el entendimiento. Yo andaba alegre. ¿No se murió tu mamá? Pues sí, se murió mi mamá, pero ahora ando un gozo que yo no me explico. ¡Es el gozo del Señor! Gloria a Dios. Las tribulaciones vienen, las tribulaciones van. El gozo del Señor, nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las tribulaciones, los problemas de la vida nos hacen crecer. Dice que la prueba produce paciencia y la paciencia produce esperanza. ¿Por qué? Carácter y esperanza. El carácter es la formación, la convicción de la persona. Yo soy de Cristo. Y algunos que están en la universidad y se juntan con la gavilla y de repente están haciendo lo mismo que hacen los otros. No es posible. Usted es cristiano y en la escuela, en la universidad, donde usted se encuentra, usted dice, yo soy cristiano, a mí no me tomen en cuenta en los vicios que ustedes tienen. Yo estoy en la universidad. Fíjense que ya me conocían, ellos hacían sus barbaridades. Y ellos mismos me protegían. Decían, mira, a él no me le ofrezcas por favor licor. ¿Sí? No me le ofrezcas licor, por favor. Ellos mismos me, ¿verdad? ¿Por qué? Ya me conocían quién era yo. Pero si usted no se da a conocer, va a decir, aquí toma, por vergüenza, usted la toma. ¿Y ahí? ¿Qué clase de convicción es esa? No tiene carácter. Hay que mostrar carácter. Hay que mostrar carácter. Carácter, personalidad, como hijos de Dios, donde quiera que vayamos. Y dice que la paciencia produce carácter y produce esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza de que una vez, muy pronto, estaremos en la presencia de Dios, reinaremos con Él y viviremos con Él por la eternidad. Es nuestra esperanza. Lo último que se pierde, la esperanza. Usted no somos de aquí, somos de nuestro Padre Celestial. Además de eso, decíamos que las persecuciones, las pruebas, las tribulaciones producen ¿cómo se llama? Paciencia, producen carácter, pero también decíamos que las persecuciones producen la oportunidad de predicar a Cristo. Decía el apóstol Pablo, todas estas cosas me han ayudado para adelantar el avance del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo estuvo muchas veces en la cárcel, en muchas prisiones, muchas veces a punto de morir, de peligros, hambre, de pelos. Y él dice que tuvo también, que le pidió a Dios ir a predicar a Roma. Y lo llevaron a Roma a predicar. Y estaba en la cárcel. Y ahí le predicaba a los soldados. Cada 4 horas le ponían 4 soldados. 4 soldados. Y él decía, Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva. Y todos estos soldados, ¿sabe usted? Que esos soldados recibían a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Y después Pablo en su relato le da gracias a los soldados porque ellos se acordaban de él.
predicar. Pero hemos traído el ejemplo de este hombre que predicaba en medio de la lucha, en medio de la persecución, en medio de los problemas, predicaba a Cristo y las personas se convertían porque era una oportunidad para que el evangelio pudiera crecer. Además de eso, pudiéramos decir